¿Cómo están? Espero que muy bien, yo muy contenta porque ya vamos a más de no, ya casi llegamos a la mitad de nuestro libro del mundo de Sofía de Jostein Gaarder. La verdad que está muy interesante, ¿les ha estado gustando? Pues yo espero que sí, a mí me ha estado gustando muchísimo, pero sobre todo aprendemos mucho. Recuerden que todo esto nos ayuda a expandir la conciencia, principalmente. Nos ayuda a expandir el conocimiento, la conciencia y todo. Ya vimos que el renacimiento dio lugar a una nueva relación con Dios. En eso nos quedamos. Que el renacimiento dio el lugar también a una nueva relación con Dios. A medida que la filosofía y la ciencia se iban independizando de la teología, iba surgiendo una nueva devoción cristiana. Y luego llegó el Renacimiento con su visión individualista del hombre, que también tuvo sus repercusiones en la vida de la fe. La relación del individuo con Dios se volvía ahora mucho más importante que la relación con la Iglesia como organización. Por ejemplo, la oración de la noche. Sí, eso también. En la Iglesia Católica, en la Edad Media, la liturgia en latín y las oraciones rituales habían constituido la columna vertebral de los oficios divinos. Solo los sacerdotes y los frailes leían la Biblia, porque solo existía en latín. Pero a partir del Renacimiento, la Biblia se tradujo del hebreo y del latín a las lenguas vulgares, lo que tuvo mucha importancia para lo que llamaremos Reforma. Martín Lutero. Sí, Lutero fue importante porque no fue el único reformador, también hubo reformadores eclesiásticos que optaron por quedarse dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Uno de ellos fue Erasmo de Rotterdam. Lutero rompió la Iglesia Católica porque no quería pagar indulgencias. Eso también. Pero se trató de algo mucho más importante. Según Lutero, el hombre no necesita pasar a través de la Iglesia o de sus sacerdotes para recibir el perdón de Dios. Y el perdón de Dios aún dependía menos de pagar o no las indulgencias a la Iglesia. El llamado comercio de las indulgencias se prohibió también dentro de la Iglesia Católica a mediados del siglo XVI. Seguro que Dios se alegró mucho de eso. Lutero se distanció de muchos hábitos y costumbres religiosos que habían entrado en la Iglesia en el transcurso de la Edad Media. Quería volver al cristianismo original, tal como lo encontramos en el Nuevo Testamento. Únicamente las Escrituras, dijo. Con esta consigna Lutero deseaba volver a las fuentes del cristianismo. De la misma manera, los humanistas del Renacimiento querían volver a las fuentes de la antigüedad en el arte y la cultura. Tradujo la Biblia al alemán y fundó con ello la lengua alemana escrita. Cada uno podía leer la Biblia y de alguna manera ser su propio sacerdote. ¿Ser su propio sacerdote? ¿No era eso exagerar demasiado?, preguntó Sofía. Él pensaba que los sacerdotes no tenían ninguna posición especial respecto a Dios. También las congregaciones luteranas, por razones prácticas, tenían sacerdotes que hacían los oficios religiosos y llevaban los asuntos eclesiásticos a diario. Pero Lutero pensaba que el hombre no recibía la absolución y la salvación a través de los ritos de la Iglesia. Los hombres reciben la salvación totalmente gratis mediante la fe, decía. Llegó a esta conclusión leyendo la Biblia. ¿Y Lutero se convirtió en un hombre típicamente renacentista? Sí y no. Un rasgo típicamente renacentista en él era el énfasis que ponía en el individuo y en la relación personal del individuo con Dios. A los 35 años aprendió griego y comenzó la dificultosa labor de traducir la Biblia al alemán. El paso del latín a la lengua popular también fue típico del Renacimiento. Pero Lutero no era renacentista como lo fueron Ficino o Leonardo da Vinci. También fue refutado por los humanistas como Erasmo de Rotterdam, porque opinaba que Lutero tenía un concepto demasiado negativo del ser humano, que estaba convencido de que el hombre había quedado totalmente destruido tras el pecado original. El hombre puede legitimarse únicamente por la gracia de Dios,
porque la suerte del pecado no es la muerte. Suena un poco triste. Perdón, perdón por esa pequeña interrupción. Alberto Nock se levantó, recogió la canica verde y negra de la mesa y se la metió en el bolsillo de la camisa. «Son más de las 4», exclamó Sofía, «y la próxima gran época de la historia de los seres humanos es el barroco. Pero eso lo guardaremos para otro día, mi querida Hilde». «¿Qué has dicho?». Sofía se levantó de un salto del sillón. «Has dicho, querida Hilde. Ha sido un lapsus». «Pero los lapsus no son nunca del todo fortuitos. Quizá tengas razón. A lo mejor es el padre de Hilde el que ha empezado a ponernos palabras en la boca. Creo que aprovecha la situación cuando estamos agotados, que es cuando menos fuerzas tenemos para defendernos. Has dicho que no eres el padre de Hilde. ¿Me prometes que eso es verdad?». Alberto asintió. «¿Pero yo soy Hilde?». «Estoy cansado, Sofía. Tienes que entenderlo. Llevamos aquí más de 2 horas y he hablado yo casi todo el tiempo. ¿No tenías que ir a casa a comer?». Sofía casi tuvo la sensación de que la estaba echando. Cuando se dirigía hacia la salida pensó en cómo se había ido de la lengua Alberto. Él la siguió. Bajó un perchero donde había colgado un montón de ropa curiosa que recordaba disfraces de teatro. Estaba Hermes dormido. Alberto señaló al perro y dijo: «Él te irá a buscar». «Gracias por todo», dijo Sofía. Dio un saltito y abrazó a Alberto. «Eres el profesor de filosofía más listo y bueno que jamás he tenido», dijo. Abrió la puerta y en el momento de volverse a cerrar tras ella, Alberto dijo: «No tardaremos mucho en volvernos a ver, Hilde». Y con estas palabras, Sofía quedó sola de nuevo. ¿Había vuelto a equivocarse el granuja? Sofía tuvo ganas de volver a llamar a la puerta, pero algo la retuvo. Ya abajo en la calle se acordó de repente que no llevaba nada de dinero, lo que significaba que tendría que volver andando a casa. Estaba muy lejos, qué paliza. Seguro que su madre se preocuparía y se enfadaría si no volvía antes de las 6. Apenas había dado algunos pasos cuando descubrió un billete de 10 coronas en el suelo. Un billete de autobús con derecho a un transbordo. Costaba exactamente 10 coronas. Encontró la parada y cogió un autobús que la llevó a la Plaza Mayor, desde donde podía coger otro autobús que la llevaría hasta casa. Esperando el autobús en la Plaza Mayor, se le ocurrió de repente la suerte que había tenido al encontrarse un billete de 10 coronas, precisamente cuando tanto lo necesitaba. ¿No sería el padre de Hilde quien lo había colocado allí? Pues él era un experto en colocar objetos diversos en sitios sumamente oportunos. Pero, ¿cómo podría haberlo hecho si estaba en el Líbano? ¿Y por qué Alberto se había equivocado de nombre? No una sola vez, sino 2. Sofía sintió un escalofrío por la espalda. ¿Qué tal? Así que se está poniendo muy interesante, ¿verdad? Pero ¿qué les pareció lo de Martín Lutero? La separación de la iglesia estuvo muy interesante. Tal vez muchos ya lo sabían, muchos no. Pero bueno, aquí se trata de aprender. Se trata de aprender y y de divertirnos un poquito, ¿no? Porque con lo de Sofía, que le dice Hilde y que luego le aparecen esas 10 coronas para poder regresar a su casa, esto se está poniendo interesante. Pero bueno, me llamó la atención lo de Martín Lutero. Ya sabía algo parecido, pero aquí no lo profundizó un poquito. Muchísimas gracias por su tiempo. Si les ha gustado, regálenme un like. Y si no se han suscrito, suscríbanse y denle a la campanita. Gracias. Chao.